Dios lo bendiga en esta hora, sean benditos de Dios. Vamos a compartir la palabra en este día. Vamos a pedirle a Dios que nos abra el entendimiento, que nos ayude para comprender su palabra, sobre todas las cosas, cómo podemos ponerla por obra en nuestras vidas, en nuestra familia, trabajo, en todos los aspectos de nuestra vida. Hoy vamos a predicar, debemos andar en el Espíritu. Esto es lo que Dios quiere, que debemos andar en el Espíritu, no en la carne. Ahorita vamos a compartir pues esta palabra, ¿verdad? Esta predicación que Dios me guió para este día. Espero que sea de bendición para ustedes y sobre todas las cosas que Dios les dé la petición de su corazón. Acuérdense que hay que venir con un corazón contrito y humillado ante la presencia de Dios para poder alcanzar su misericordia y nos pueda bendecir. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, te damos la gloria y la honra en esta hora. Sabemos y reconocemos que sin ti nada somos y nada podemos hacer, que dependemos de ti, Señor. Aquí estamos ante tu presencia, te damos la gloria y la honra y gracias una vez más, Señor, por todo, Padre eterno. Voy a compartir tu palabra, yo me hago a un lado, que sea tu Espíritu Santo el que ministre a tu pueblo palabra de edificación, de vida, de bendición, de restauración, lo que tu pueblo necesita. Una vez más nos acercamos confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia por el oportuno socorro, Señor. Yo voy a entrar de lleno a la predicación, Señor. Que tu Espíritu Santo se manifieste en tu pueblo con señales, milagros y prodigios, y el nombre de Cristo sea glorificado. Todo lo dejo en tus manos, bajo la guianza, obra y dirección de tu Espíritu Santo, en el nombre poderoso de Jesús, en el nombre de Jesús. Amén. Bienvenido, Espíritu Santo, a este lugar. Toma el control de mis labios, de mi mente y de todo mi ser, y de tu pueblo, en el nombre de Jesús. Vamos a ver en el libro de Gálatas, capítulo 5, versículo 22 y 23. Debemos andar en el Espíritu. Gálatas 5, 22 y 23. La palabra de Dios dice: mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. El fruto del Espíritu es la obra espontánea del Espíritu Santo en nosotros, en cada uno de nosotros. ¿Por qué decimos que es la obra espontánea del Espíritu Santo? Porque así como tenemos los dones del Espíritu de Dios en cada uno de nosotros, sin ser profeta uno puede profetizar. Sin tener el don de milagros puede hacer milagros. Sin tener don de sanidad puede hacer sanidades. ¿Por qué? Porque allí están. Entonces igualmente el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad y fe. Y ese pues Dios los hace que surjan en el momento oportuno, en el tiempo adecuado. Por eso decimos que el fruto del Espíritu es la obra espontánea del Espíritu Santo en cada uno de nosotros. Ahora el Espíritu produce estos rasgos del carácter que se encuentran en la naturaleza de Cristo. Ellos son el producto del control de Cristo. No podemos obtenerlos por tratar de llevarlos sin su ayuda. Por eso en San Juan 15:5 dice: Cristo dijo: separados de mí nada podemos hacer. Separados de mí nada podéis hacer, dice la palabra de Dios. O sea, ahora si queremos que el Espíritu se desarrolle en nosotros, en nuestras vidas, debemos unir nuestra vida a las de Él. Cristo enfatizaba mucho que su Padre, el Dios Padre, estaba con Él, que eran uno, en una unidad, estaban unidos en sí. Por eso el Espíritu, si queremos que se desarrolle en nuestras vidas, debemos unir nuestra vida a la de Él, a la de Cristo. Gálatas 5:24. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Si queremos aceptar la salvación, a Cristo como nuestro Salvador, debemos apartarnos del pecado. Hay que recordar que el pecado hace separación de Dios. El pecado hace separación de Dios. Debemos apartarnos de Él, del pecado. Como cristianos todavía tenemos esa tendencia para pecar, pero hemos sido liberados del poder del pecado y no debemos dejarnos dominar por él. Tenemos el poder para que el pecado no nos domine.
Acuérdate de lo que dice 2 Timoteo 1:7, porque Dios no nos ha dado espíritu de cobardía, sino de poder, amor y dominio propio. Tenemos el dominio propio para poder soportar las acechanzas del enemigo y sobre todo para que pequemos. En el versículo 25, Gálatas 5:25, si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Dios está interesado en cada parte de nuestra vida, no solamente espiritual. Al vivir por el poder del Espíritu Santo debemos rendir cada aspecto de nuestras vidas a Dios, emocional, física, social, intelectual o vocacional. Si somos salvos, debemos de vivir de acuerdo a esa realidad. Ahí está el problema, que si somos salvos, no hay evidencias en el cristiano de que realmente sea salvo. Tenemos que vivir de acuerdo a esa realidad. El Espíritu Santo es la fuente de nuestra nueva vida, de modo que debemos caminar con Él y no permitir, fíjense bien, no permitir que nada ni nadie nos determine los valores y normas en cualquier área de nuestras vidas. Nuestras normas y valores difieren a las del mundo ya. Por eso hay una separación enorme entre el cristiano, en el creyente y los del mundo. Hay una separación muy grande porque los valores y normas difieren demasiado. Son totalmente opuestas. Y el mundo, pues no las va a aceptar. ¿Por qué? Porque andan en la carne. Nosotros como creyentes somos espirituales porque nacimos del Espíritu. Somos renacidos espiritualmente. Bendito Dios. Primera de Juan 2:15, 16 y 17. En el libro Primera de Juan, capítulo 2, versículos 15 al 17. Dice la Biblia: no améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Fíjense bien. Por eso tenemos que estudiarnos a la luz de la palabra de Dios. Dice, no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Versículo 16. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Algunas personas piensan que lo mundano tiene que ver con la conducta externa, con quienes se juntan, los lugares que se frecuentan o actividades que se disfrutan. Esto pues no es totalmente cierto, porque lo mundano empieza en el corazón. Empieza en el corazón. Y se caracteriza por estas tres actitudes: los deseos de los ojos, los deseos de la carne y la vanagloria de la vida. Deseos de la carne, deseos de los ojos y vanagloria de la vida. ¿Cuáles son los deseos de la carne? Afán por la satisfacción de deseos físicos. Queremos satisfacer nuestro cuerpo. Nuestro cuerpo nos va a guiar al pecado, a la destrucción. Por eso dice, le pusimos esta predicación: debemos andar en el Espíritu. La carne es el afán por la satisfacción de deseos físicos. No voy a la iglesia o no voy a trabajar porque quiero dormir, quiero descansar. El cuerpo te pide descanso y tú, si eres carnal, pues le vas a dar prioridad a que descanse tu cuerpo. Claro que es normal que tenemos que descansar, pero hay veces que tenemos que trabajar en el momento que estamos descansando. A veces le damos prioridad al cuerpo, al cansancio. ¿Cuáles son? Bueno, ahora también la ira, el coraje a veces que nos gana. Me voy a vengar, con alguien me voy a desquitar, con alguien me voy a desquitar. Eso es andar en la carne, o andando en la inmoralidad. Esos son los deseos de la carne. Ahora, deseos de los ojos es el anhelo y acumulación de cosas. Muchas veces anhelamos cosas que ni ocupamos. O muchas veces, fíjense, cuando Dios me está dando la predicación, los versículos y todo, el entendimiento, la sabiduría que me da para poder explicar las cosas,
nos ponemos a pensar a veces, decimos, hay veces que tenemos muchas cosas que ni ocupamos, pero ahí las tenemos. Estamos acumulando cosas que ni usamos. Me ha tocado ver en muchas ocasiones, digo, pues no voy a hablar pero por cosas que he visto y que he escuchado, que hay mucha gente que acumula mucha comida, latas y de todo, que no usan y al rato ahí las tira porque están vencidas. Ese es el deseo de acumulación, el anhelo y acumulación de cosas. Tal vez hay mucha gente que tenga vicio por ropa o por zapatos, que lo usa 1 o 2 veces y ahí los tiene, no se usa. Gloria a Dios. Y el tercero, vanagloria de la vida. ¿Qué es la vanagloria de la vida? Pues la obsesión con el nivel social o la importancia de uno. Nos preocupa mucho la importancia. Quiero ser importante. Pues es vanagloriarse, pues es soberbia, está dentro de la soberbia. Hemos dicho que el soberbio se cree Dios, quiere acaparar la atención de toda la gente. Y esto lo dice la palabra de Dios. Mucha gente por eso se molesta, por eso los fariseos se molestaban, porque estaban viviendo una vida contraria a la palabra de Dios. Dice, la palabra de Dios está hablando, porque Dios es el que está hablando. Es mi voz, pero es la palabra de Dios, no es mi palabra. Aquí si nos damos cuenta que la serpiente cuando engañó a Eva, la tentó en estos 3 aspectos. Génesis 3:6, ahí viene. Vamos a leerlo, no lo apunté, pero ahí en Génesis 3:6 viene. Génesis 3:6 dice la palabra de Dios. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos. Lo estaba viendo, deseo de los ojos. Y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, codiciable para alcanzar la vanagloria de la vida. Voy a ser importante, voy a ser sabio. Y comió y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Los deseos de la carne, comer. Bendito Dios. Por eso el diablo engañó a Eva, la tentó en estos 3 aspectos. También cuando el diablo tentó a Jesús en el desierto, estas fueron sus 3 esferas de ataque. Mateo 4:1 al 11. Nada más para que lo apunten, aquellos que apuntan. No lo vamos a ver porque son muchos versículos. Pero estas 3 esferas de ataque usó Satanás. Los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, lo que le ofreció a Cristo. En el versículo 17, 1 Juan 2:17, y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. El mundo pasa y sus deseos. Dice la palabra de Dios que lo que se ve es perecedero, se va a terminar, mas lo que no se ve es eterno. Y el mundo pasa y sus deseos es perecedero, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Las cosas que no se ven son eternas. Cuando es fuerte el afecto por los bienes materiales, es difícil creer que algún día se desvanecerá lo que deseamos, que siempre vamos a tener para comprar lo que anhelamos, lo que queremos. La gente que depende de su posición económica piensa que siempre va a tener para comprar todo. O sea que es difícil creer que no va a ocurrir eso. Ahora, lado contrario, puede parecer aún mucho más difícil que la persona que hace la voluntad de Dios vivirá para siempre. Pero esta es la convicción que Jesús hizo. Esta es la convicción basada en los hechos de la vida, muerte y resurrección de Jesús. Es un hecho garantizado, la vida eterna. Filipenses 3:17. Hermanos, sed imitadores de mí y mirad a los que así se conducen según el ejemplo que tenéis en nosotros. En este pasaje se nos exhorta a buscar la semejanza a Cristo.
invitándonos a seguir su ejemplo. En este caso, pues Pablo habla, ¿verdad? Dice: hermanos, sed imitadores de mí y mirad a los que así se conducen según el ejemplo que tenéis en vosotros. Pero esto no significaba que debían copiar cada cosa que hacía Pablo, que él hacía. Quiso darles a entender que así como su vida estaba centrada en Cristo, la de ellos también debería estar centrada en Cristo. Por eso dice: sed imitadores de mí, espiritualmente hablando. Por eso hay que ver cuando nuestros líderes espirituales qué trayectoria tienen, cómo se comportan, si va de acuerdo a lo que están predicando, para poder imitarlos. Filipenses 3:18, bueno, fue el 3:17, 18 y 19 va a ser de Filipenses. Versículo 18: porque por ahí andan muchos, de los cuales os dije muchas veces, y aún ahora lo digo llorando, que son enemigos de la cruz de Cristo, el fin de los cuales será perdición, cuyo Dios es el vientre y cuya gloria es su vergüenza, que solo piensan en lo terrenal. Hay muchos que afirman ser cristianos, pero no viven de acuerdo al modelo de Cristo en cuanto a su servicio y sacrificio. Hay un precio que pagar, hay un trabajo que hacer. Satisfacen sus propios deseos, aún pensando en las necesidades de otros. La libertad en Cristo no significa libertad para ser egoísta. Se requiere servicio y sacrificio. Cristo lo dijo, que Él no vino a ser servido, sino para servir. Él nos puso ese ejemplo que debemos seguir. Y significa oportunidad para servir y llegar a ser lo mejor o la mejor persona que podamos ser. ¿Por qué? Porque Dios nos escoge con un plan y un propósito. Nos está purificando, nos está puliendo. Quiere llevarnos a la perfección. Todos tenemos un plan y un propósito. Más bien Dios tiene un plan y un propósito para cada uno de nosotros. Romanos 14:17. Ahorita leímos: el fin de los cuales será perdición, cuyo Dios es el vientre y cuya gloria es su vergüenza, porque solo piensan en lo terrenal. Romanos 14:17. Porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Porque el reino de Dios no es comida ni bebida, significa o se refiere, a reglas, regulaciones, ceremonias o rituales. Ahora, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Solo un espíritu justo, que es un espíritu controlado por el Espíritu Santo, producirá siempre la justicia, paz y gozo. No el argumento, no lo otro, no las regulaciones, las ceremonias religiosas y todo eso, los rituales religiosos. Nada de eso. Romanos 13:13. Libro de Romanos, capítulo 13, versículo 13 y 14. Andemos como de día honestamente, no en glotonerías y borracheras, no en lujurias y lascivias, no en contiendas y envidia, sino vestidos del Señor Jesucristo y no proveáis para los deseos de la carne. Debemos comportarnos de una manera que corresponde a nuestra alta posición de vida como santos hijos de Dios, no como las costumbres del mundo. Como dijimos, ahora nuestros valores y normas son diferentes. Allí es donde se evidencia el verdadero creyente. Ahora, no tenemos prohibido juntarnos con la gente del mundo, ni convivir con ellos, no está prohibido, sino hacer lo que ellos hacen, lo que está mal. Dice la palabra de Dios: conviértanse ellos a ti y tú no te conviertas a ellos. Nosotros conocemos la palabra, ellos la desconocen, por eso creen que pueden vivir como quieren. Y sí, ciertamente pueden, claro, pero no es la voluntad de Dios que vivan así. Dios nos está llamando, nos quiere bendecir como nos ha bendecido a todos los creyentes que hemos venido al camino. Claro, con aflicciones, persecución, somos aborrecidos, somos criticados, pero tenemos bien puesto el escudo de la fe con el cual podemos apagar los dardos del enemigo. Todos esos son dardos, ataques son dardos del enemigo.
Pero el escudo de la fe, ahí está bien puesto. Bendito Dios. Versículo 13 dice: amados, como de día, Romanos 13:13, andemos como de día honestamente, no en glotonerías y borracheras, no en lujurias y lascivias, no en contiendas y envidias, sino vestidos del Señor Jesucristo, y no proveáis para los deseos de la carne. Aquí el camino de la excelencia moral tiene dos vías, la positiva y la negativa. La positiva dice que debemos vestirnos del Señor Jesucristo, someternos a su voluntad, aceptar sus normas morales, vivir en constante compañerismo con Él y depender de su fuerza. ¿Cómo vivir en constante compañerismo con Él? Por medio de la oración. Esa es la comunión con Dios. Aunque Él no nos responde físicamente, Él está ahí, te está escuchando. Es una comunión. Cuando tú te pones a platicar como que si estuvieras hablándole a Dios, bueno, Señor, pues aquí estoy, fíjate, mira lo que me está ocurriendo. Ahí Él te está escuchando. Claro que no te va a dar las respuestas físicamente, te las va a dar espiritualmente las respuestas, porque Dios sabe lo que ocupas, lo que cada persona ocupa. Ese es el compañerismo en la oración, estudiar la palabra de Dios, porque es Dios mismo la palabra de Dios. Entonces, la negativa dice que no debemos hacer provisión para los deseos de la carne, sus reclamos y apetitos. Gálatas 5:13. Porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados, solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros. Aquí está una vez más. La libertad que Cristo nos dio no es para que vivamos en libertinaje, como muchos creen, que están totalmente mal. Aquí se hace una distinción entre la libertad para pecar y libertad para servir. La libertad para pecar y libertad para servir. La libertad para pecar no es libertad porque nos esclaviza a Satanás, a otros o a nuestra naturaleza pecaminosa. Para que vean y se fijen aquellos que creen que la libertad que Cristo nos dio es para hacer lo que queramos. No. Si te alejas de la palabra de Dios, de leer su palabra, de la congregación, de la oración, si te alejas de todas esas cosas, es porque algo te está absorbiendo el tiempo y estás siendo esclavo de eso. Entonces eres esclavo, no eres libre. Estás haciendo esclavo de Satanás una vez más. Ahora, como cristianos, por el contrario, no debiéramos ser esclavos del pecado porque tenemos la libertad para hacer lo correcto y glorificar a Dios por medio del servicio a otro. Tenemos la libertad de la ley para vivir una vida santa, no como queramos, conforme a la palabra de Dios. Gálatas 5:16 y 17. Digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. Andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. La libertad, como dijimos, puede degenerar en libertinaje, pero el Espíritu Santo nos capacita para vencer los deseos de la carne cuando nos sometemos siempre a su poder y dominio. Siempre ser controlados por el Espíritu Santo, no por la carne, por el Espíritu. Porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. Hay veces que quieres hacer el bien, pero te vencen los deseos de la carne, el pecado es más fuerte. El Espíritu y la carne están totalmente opuestos el uno al otro, como se evidencia por sus obras en Gálatas 5, 19 al 21. Gálatas capítulo 5, 19 al 21. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio,
fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Se evidencian por las obras, el que anda en la carne, el que anda en el espíritu. Ahora, los del espíritu, pues 22 y 23 fue con lo que empezamos. Mas el fruto del espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Gloria a Dios. 1 Pedro 2:11. 2:11. 1 Pedro 2:11. Amados, yo os ruego, como a extranjeros y peregrinos, que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma. Dice, como extranjeros y peregrinos, les ruego, vamos de paso. Por eso no debemos satisfacer los deseos de la carne. Dice que batallan contra el alma, porque dentro de nosotros, en nosotros mismos hay una lucha. Espíritu contra carne, adentro de cada uno de nosotros. Se nos dice que como con cristianos todavía tenemos la naturaleza pecaminosa. La gente consagrada a la santidad de Dios dice no a las exigencias de la carne y vive según la voluntad divina, conforme a Dios, conforme a su palabra. Gálatas 5:18. Pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. La persona que es guiada por el Espíritu hará lo que está bien libremente, y no por la compulsión de la ley. Por lo tanto, no está sometido a las ataduras y condenación de la ley. No estamos atados a la condenación de la ley. Romanos 8:1 y Salmo 34:22, ahí lo dice claramente. Romanos 8:1 y Salmo 34:22. Romanos 8:1. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Debido al hecho de la salvación por la fe, solo por la obra redentora de Cristo en la cruz, los cristianos son liberados del juicio de Dios. Vamos a enfrentar un juicio, pero no vamos a ser condenados. Salmo 34:22. Fíjense cómo se cumplen las profecías. Dice la palabra de Dios, Salmo 34:22. Jehová redime el alma de sus siervos, y no serán condenados cuantos en él confían. Jehová, Dios Padre, redime. ¿Qué es redimir? Rescatar, salvar el alma de sus siervos, y no serán condenados cuantos en él confían. Aquí la Biblia nos dice que no serán culpables o condenados a los que Dios ha redimido. Él justifica y salva de toda condenación. ¿Quién es el que justifica? Cristo Jesús. Por eso la insistencia de que reciban a Cristo como su Salvador. Él nos hace justos ante Dios, como si no hubiéramos pecado, y nos libra de la condenación eterna. Romanos 8:2. Vamos a ver hasta el versículo 13 del libro de Romanos. 8 hasta el 13. 8:2 hasta el 13. Romanos capítulo 8, versículo 2 hasta el versículo 13. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Fíjense quién es el que nos libra. A Él es al que debemos de adorar y honrar, nada más. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, íbamos a una muerte eterna, no había salvación. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios enviando a su Hijo en semejanza de carne, de pecado, y a causa del pecado condenó al pecado en la carne. Jesús se dio en sacrificio por nosotros, por nuestros pecados. Él pagó el castigo de todos los pecados del mundo, de todos, no solamente de nosotros, de todos. Versículo 4.
para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Andar conforme a la carne es seguir los deseos de la vida vieja. Andar conforme al Espíritu es dejarse guiar por el Espíritu Santo para vivir una vida que sea agradable a Dios. Como creyentes, ahí se debe de evidenciar si realmente somos salvos, si somos creyentes. ¿Andamos en la carne o andamos en el Espíritu? Ahora, esto no quiere decir que seamos perfectos. Vamos a pecar, vamos a hacer cosas mal, a veces vamos a decir que cosas que no están bien. Vamos a decir cosas que están mal o algo. Pero tratamos de hacer lo recto delante de Dios. Una vida que sea agradable a Dios. Versículo 5. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. La Biblia nos enseña y espera que los cristianos vivan en las cosas del Espíritu. Esto supone santidad no solo en la conducta y las palabras, sino también en los pensamientos que viven en nuestra mente cada momento del día, en cada pensamiento que se anida en nuestra mente. Versículo 6. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Y no es muerte física, Ocuparse de la carne es muerte eterna. Pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz, vida eterna. Versículo 7. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Por eso la gente del mundo no viene al camino de Dios, porque no se pueden sujetar. Porque es más fuerte los deseos de la carne que lo espiritual. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Romanos 8:9. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Una vez más, al aceptar a Cristo como tu Salvador, tienes el Espíritu de Dios. Versículo 10. Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de la justicia. Versículo 11. Y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. 12. Así que, hermanos, deudores somos no a la carne, para que vivamos conforme a la carne. 13. Porque si viven conforme a la carne, moriréis. No es muerte física. Si vives conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Las Escrituras nos señalan dos direcciones posibles en la vida y muestra sus últimas consecuencias. Aquí están. Si vives conforme a la carne, morirás. Mas si por el Espíritu haces morir las obras de la carne, vivirás. Son las dos únicas direcciones posibles en la vida y muestran sus últimas consecuencias, lo que nos va a pasar. Dice que los cristianos tienen la capacidad para escoger algo que no es característico de ellos. Tienen la libertad de escogerlo. Esto es conforme a la carne. Y les advierte que no lo hagan. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, pues se refiere a que un buen resumen del proceso de santificación o crecer en santidad en la vida cristiana, se debe trabajar activamente para crecer en santidad y dar muerte a cualquier pecado en nuestras mentes, tanto en palabras como en obras, pero solo alcanzaremos la victoria por el Espíritu, esto es, por el poder del Espíritu Santo que mora en cada uno de nosotros. Romanos 6, 22 y 23. Mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. Mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. Ahorita dijimos
que hay dos direcciones posibles en la vida y muestra sus últimas consecuencias. Romanos 6:23, aquí está. Porque la paga del pecado es muerte, muerte eterna, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Cristo nos da la vida eterna, nos hace justos ante Dios como si no hubiéramos pecado. Ahí están las dos posibles direcciones y nos muestran sus últimas consecuencias. Nosotros somos los que decidimos. Aquí los esclavos del pecado no reconocen la necesidad de la justicia, sino que se abandonan al proceso de deterioro moral que culmina con la muerte. Ahora, contrario, los siervos de Dios, al contrario, se consagran a la santidad, un camino que conduce a la vida eterna. Por eso, Dios nos dice en su palabra: yo te pongo la vida y te pongo la muerte. Tú escoges por dónde vas. Debemos andar en el Espíritu. Pues ahí tienen esta predicación. Hay mucho más para hablar sobre el Espíritu, ¿verdad? Pero pues los tiempos no son muy largos aquí en lo cuanto a internet. Hay veces que pues yo no le sé mucho, hay veces que se me borra, se para de repente, y pues trato de que sea por lo menos unos 40 minutos. Hay veces que me paso, pero pues Dios tiene el control de todas las cosas. Vamos a orar. Pongamos nuestras peticiones delante de Dios. Dios sabe lo que tú necesitas. Una vez más, yo te digo, con todo mi corazón, cada vez que uno ora con todo su corazón, para que Dios abra la obra. Pero ¿cómo está tu corazón de receptivo? ¿Cómo estás recibiendo la palabra? Acuérdate de la parábola del sembrador. Cae en diferentes tipos de tierra la semilla y no toda germina. Alguna ni siquiera llega a germinar. La palabra de Dios que tú estás escuchando es la semilla. La semilla es la palabra de Dios, que algún día va a florecer, va a germinar, va a crecer, se va a fortalecer y algún día va a dar abundante cosecha. Dios te ama y te quiere bendecir. Vamos a orar. Dice la palabra de Dios que si dos de nosotros nos ponemos en la tierra acerca de cualquier cosa que pidamos, será hecho por mi Padre que está en los cielos. Dice que donde están 2 o 3 congregados en su nombre, ahí está en medio de ellos. Y yo sé que Él está aquí conmigo y Él está contigo. Él te quiere restaurar. Esa es la misión de Cristo. Vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Quiere restaurarnos a la posición original que teníamos. Claro que no la vamos a obtener por completo a causa del pecado, pero quiere que lleves una vida fructífera, sana, próspera, económicamente como físicamente, en todos los aspectos de cada una de nuestras vidas. Él quiere bendecirnos y Él lo puede hacer si nosotros le damos la libertad. Vamos a orar. Gloria a Dios, aleluya. Te adoramos, te glorificamos, te bendecimos, Señor. Gracias, Padre eterno, por tu palabra, por tus promesas, Señor. En estos momentos yo les he dado lo que tú pusiste en mi corazón, Señor. No predicamos cualquier cosa. Solamente tú sabes lo que tu pueblo necesita, Señor. Algunos tal vez anden en vicios, Señor, en problemas, en trabajo ahorita, Señor. Como está la situación, tal vez algunos se han quedado sin trabajo, Padre. Pero yo sé que en tu infinita misericordia no los has desamparado, porque esa es tu palabra que dice: no te dejaré ni te desampararé. Tú eres nuestro pastor y nada nos faltará, Señor. Gloria a tu santo nombre, bendito Dios. Tú eres grande y poderoso, Señor. Soberano, Rey de reyes y Señor de señores. Y para ti no hay cosa imposible, Señor. Tú respaldas la palabra de tu pueblo, Señor, de tus siervos, por medio de tu Espíritu Santo, Señor. Tócalos, Señor, allí donde están, Padre eterno. Lo que ellos están necesitando, Señor, que todo dolor, Señor, toda enfermedad se pudra a causa de la unción de tu Espíritu Santo. Y en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret, Señor. La palabra es viva, eficaz, más cortante que toda espada de dos filos. No tiene barrera, no tiene límites. Así le enviamos, Señor. Y toque, Señor, cada vida, cada corazón, Señor.
que vengan al conocimiento de la verdad, que alcancen la salvación aquellos que lo ocupan, aquellos que están en el camino, Señor, en el proceso, Señor, en enfermedad, en tribulación, en angustia, Señor. Ayúdalos, Padre eterno, porque tu palabra dice que nunca nos vas a enviar una prueba más allá de nuestras fuerzas, que simplemente con la tribulación y la angustia vas a tener una puerta abierta para la salida, Padre, conforme a tu palabra, así sea que esa puerta se abra, Padre, en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret, y tu nombre sea glorificado. Te damos la gloria y la honra, Padre, porque tú eres nuestro Dios y fuera de ti no hay más, Señor. En el nombre de Jesús de Nazaret, damos libre al cautivo y sano al enfermo, en el nombre de Jesús, que toda enfermedad se pudra a causa de la unción de tu Espíritu Santo que está ahí con ellos, Padre. Ahora mismo de raíz se corte, Señor, esa enfermedad, como quiera que se llame: alta presión, baja presión, mala circulación, diabetes, triglicéridos, colesterol, azúcar altas en la sangre, Señor. Toda obra satánica de enfermedades hereditarias se pudran ahora mismo en el nombre de Jesús de Nazaret. No tienen parte ni suerte, porque ciertamente Él llevó nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y por su llaga fuimos nosotros curados. Tu palabra dice: yo soy Jehová tu sanador. Conforme a tu palabra, Señor, extiende tu mano de sanidad sobre los enfermos, Señor. Aquellos que, aún los que están paralíticos, Padre, tú los puedes levantar de allí. Tú puedes restaurar sus huesos, su columna vertebral, sus tendones, sus rótulas, Señor, sus ligamentos, sus cartílagos, todos lo puedes poner al nuevo, Señor. Todo órgano atrofiado se pudra, todo órgano, todo atrofiado, se pudra toda enfermedad, Señor. Ahora que la unción de tu Espíritu Santo llegue, Señor, atamos y ligamos todas esas enfermedades malignas y le echamos fuera de tu pueblo, fuera de sus cuerpos, fuera de sus vidas. Ahora damos libre al cautivo y sano al enfermo. Desatamos la sanidad, la liberación, Señor, la restauración de tu pueblo en el nombre de Jesús. Aquellos que están en vicios, se pudra ese yugo del enemigo, Señor, que los lleva a una muerte, Señor, que se secan espiritualmente, tanto físicamente, Señor. Oh bendito Dios, extiende tu mano de misericordia sobre ellos, Señor. Damos libre al cautivo y sano al enfermo una vez más, Señor, en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret. Oh bendito Dios, y que reciban conforme a su fe. Ahora bendice, santifica el agua, el aceite, la fotografía, la prenda, Señor, lo que ellos tengan ahí para santificarlo, Señor. Que la unción y el poder de tu Espíritu Santo llegue, Señor, poniendo su poder allí, Señor. No es la prenda, no es el aceite, no es el agua, es tu poder, Señor, y es la fe, Padre Santo, porque la fe viene por el oír la palabra de Dios, Señor, y por fe andamos, no por vista, viendo las cosas que no son como si fuesen. En el nombre de Jesús, todo lo declaramos santificado para tu gloria y honra. Que haya salvación, sanidad, liberación, restauración en esas fotografías, en ese aceite, en esa agua, en esa prenda, Señor, en el nombre de Jesús de Nazaret. Ahora bendice sus bolsos, sus carteras, Señor. Bendícelos, Padre eterno, y súpleles más abundantemente de los que ellos puedan imaginar, Padre. Sabemos que siempre va a haber alimento en su mesa, Padre, que no los vas a dejar, porque pueblo tuyo somos y ovejas de tu prado. Te damos la gloria y la honra, Señor, y los dejo en tus manos una vez más, declarándolos sanos y libres para tu gloria y honra. Te damos la gloria y la honra, y gracias, Padre, por tu palabra, por tus promesas, porque tú eres bueno, porque para siempre es tu misericordia. Gracias, Padre Santo, en el nombre poderoso de Jesús, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a tu santo nombre. Te alabamos, te glorificamos, Señor. Gracias por escuchar y ver esta predicación. Una vez más, los invitamos a aquellos que quieran seguir recibiendo las notificaciones. Simplemente, pues, suscríbanse. Si quieren compartirlos con alguien más, pues puede hacerlo. ¿Por qué no? Es palabra de bendición. Dios va a bendecir. Si Dios quiere que me expanda de alguna otra manera, Él va a abrir puerta y camino. Él me dio esta revelación, que abriera este canal para ciertas personas nada más. Pero Dios dice: en lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Esperemos que dentro de poco estemos abarcando más almas para que sean ganadas para nuestro bendito Salvador. A mí, Dios en mi llamado me dijo que yo me había levantado para restaurar huesos secos. Tal vez para muchos creyentes que han caído, que están caídos. La palabra de Dios, pues hay veces que nos va a molestar, pero Dios lo único que quiere es evitarnos un daño más grave más adelante, un dolor más grande más adelante. Dios siempre habla a tiempo. Dios los bendiga y gracias por prestar atención a esta predicación. Dios los ama, nosotros también. Hasta la próxima. Que Dios los bendiga.
Ahí está corriendo el tiempo y se volvió a poner pausar. No, está a la izquierda. Sí. No, no. Mm, mm.